Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes. Aquí de nuevo con ustedes, 2 de noviembre, las 4:41 de la tarde aproximadamente. Y continuando, como les dije el otro día, con el libro de la lucha por el derecho de nacimiento o por la primogenitura del doctor Stephen Jones. Y hoy nos toca abordar el capítulo 7, el conflicto, que está muy interesante también, como los demás. Y bueno, simplemente decirles, también recordarles que estamos en el segundo día de ayuno. El doctor Stephen Jones, el otro día les comentábamos, pues ha convocado a los que quisieran pues sumarse a un ayuno de 2 días para que el flujo de los grifos, las fuentes del Señor puedan fluir inmediatamente y sin restricción y sin oposición de ningún tipo ni de nadie, pues a favor de esos siglos que Él ha designado para actuar de graneros de la revelación, de la gracia, del amor, de la palabra de Dios, de este mensaje de tabernáculos, de este mensaje de la segunda obra de Cristo. Y también para que esto pueda determinar la trayectoria de las naciones que puedan estar involucradas. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy confusos y demás, y nada, pues solamente recordarles a los que no se hayan enterado antes de ahora, que bueno, como la oración y el ayuno funciona de forma retroactiva, lo podemos aplicar en el espíritu, que es atemporal a cualquier tiempo. Así que usted, si quiere hacerlo más tarde, lo puede hacer. Y si no, pues que sepa también que está representado por las personas en el cuerpo que lo estamos haciendo. Bueno, pues nada más, vamos allí. Capítulo 7, el conflicto. Hasta ahora nos hemos centrado en los higos malos descritos en Jeremías 24. Debemos ahora mirar en el otro árbol de Judá, el de los higos buenos, porque esto es de suma importancia en la comprensión de la relación de la Iglesia con Judá e Israel. Hay algunos que enseñan que una iglesia gentil reemplazó a Israel. Otros enseñan que los cristianos deben unirse con los higos malos a fin de cumplir con la profecía bíblica. Ninguno de estos dos puntos de vista es cierto. La clásica teología del reemplazo, como se enseña tradicionalmente en la Iglesia Católica Romana y algunas denominaciones protestantes, no es bíblicamente correcta, pero tampoco lo es el punto de vista de sus principales opositores, que abogan por el judaísmo mesiánico. Vamos a mostrar en este capítulo que los higos buenos de Judá, es decir, aquellos hombres de Judá que siguieron a Jesús, formaron el tronco del árbol del cristianismo del Nuevo Testamento. Esta higuera producirá buenos frutos, ya que el rey de Judá se reservaba el derecho a ser llamado por el nombre de la tribu de Judá. Ellos son los verdaderos judíos, por así decirlo. Bueno, había higos malos y había higos buenos en el tiempo de Jesús, lo mismo que en el tiempo de Jeremías. En el tiempo de Jesús, los higos malos pues son los que le rechazaron, pero los higos buenos que le siguieron, que eran higos de Judá, no gentiles, junto con el príncipe de la tribu, el verdadero, el rey de la tribu, que es Jesús, pues obviamente son los que tuvieron la higuera buena, la raíz buena, el tronco bueno, y por lo tanto ellos son los verdaderos judíos. No eran gentiles, sino un tronco judío y bien judío. Al que después vamos a ver que se insertaron más ramas, ¿no? Vimos en el capítulo 5 que Dios vio la nación de Judá como la higuera en Jeremías 24.
Vimos también que la nación se dividía realmente en dos grupos de personas, aquellos cuyos frutos eran muy buenos y otros cuyos frutos eran muy malos. Poner un poquito más de brillo, que parece que esto estaba como muy bajo. Así, yo creo que así va a salir mejor la imagen. Bueno. Vimos en el capítulo 5 que Dios vio a la nación de Judá como la higuera en Jeremías 24. Vimos también que la nación se dividía realmente en dos grupos de personas, aquellos cuyos frutos eran muy buenos y los otros cuyos frutos eran muy malos. Esto no es realmente diferente de cualquier otra nación, ya que no hay una nación en el mundo cuyas personas sean todas justas o injustas. Pero en el caso de Judá, la separación en dos higueras distintas es una cuestión divina, porque Dios quiso darles un tratamiento diferente. Tenía la intención de dar el mandato de dominio a Judá para que produjera buenos frutos y al mismo tiempo tenía la intención de desheredar a los que produjeran frutos malos. Jesús mismo produjo buen fruto. Nació de una madre judaíta, según lo probado en las genealogías de Mateo 1 y Lucas 3, pero como rey de Judá era más que una rama de higuera que estaba produciendo buenos frutos, era el propio árbol. Era el tronco del árbol, al que se injertaron diversas ramas que llevaron buen fruto. Jesús lo dijo cuando él usó un motivo ligeramente diferente con la vid y las ramas. En Juan 15 del 1 al 6 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos o pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y si alguno no permanece en mí, es echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El fuego de la prueba, fuego transformador. Se desprende de esto que sólo los que permanecen en Cristo llevarán el tipo de fruto que Dios está buscando. Si uno dice que está en Cristo pero no produce estos frutos del reino, será cortado. Si alguno no permanece en mí, dice Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará. Ciertamente él tiene en mente a esos hijos de Judá que le habían rechazado como Mesías. Solo unos días antes Jesús había maldecido la higuera y a la mañana siguiente los discípulos se quedaron maravillados, de que se había secado. Él estaba diciendo entonces que las personas que no producen ningún fruto, o como Jeremías dijo, los que solo producen higos malos que no se pueden comer, serían cortados. Esto es precisamente lo que ocurrió. Judá se dividió en dos facciones o dos árboles. Los que aceptaron a Jesús como el Mesías se convirtieron en ramas de la buena higuera. Esos fueron los herederos del mandato de dominio dado a Judá. De ellos Jesús dijo que los podaría para que le trajeran aún más fruto. Los que se negaron a aceptar a Jesús como el Mesías fueron cortados y ya no son los herederos del mandato de dominio. Jesús dijo claramente que no hay manera de que nadie pueda llevar fruto sin estar unido a Cristo, por mucho que los mesiánicos o los judaizantes o otros están incluso diciendo que los judíos de raza son los que tienen el mandato de dominio y los que van a producir los frutos. No se confunda, eso no es así. Teología del reemplazo. Una iglesia de los gentiles no sustituyó a la iglesia judía. Los higos malos simplemente fueron cortados y los higos buenos de Judá que siguieron a Jesús, el rey de Judá, quedaron para llevar el estandarte de la iglesia de Judá. No hubo ningún reemplazo aquí, como la teología clásica católica ha enseñado en el pasado. Las promesas a Abraham nunca fueron transferidas de un pueblo a otro, simplemente continuaron a través de la línea continua de la buena higuera de Judá. La teología del reemplazo enseña que la higuera fue arrancada y reemplazada por un árbol de manzanas.
Esto no sucedió. La verdad es que había dos higueras, una buena y otra mala. Ambas eran de Judá. La higuera mala fue erradicada y la buena higuera se mantuvo para traer el reino de Dios sobre la tierra. La buena higuera no vino a reemplazar nada porque siempre había estado allí. Del mismo modo, tampoco es una iglesia judía, al menos no en la forma en que la gente quiere expresar cuando hacen esa afirmación. Sin duda es una higuera judaíta, pero aquellos que hacen la afirmación de que esta es una higuera, una iglesia judía, suelen decir también que los creyentes cristianos se supone que deben volver a unirse con judíos que todavía están separados de Cristo. En otras palabras, ellos están tratando de volver a unir la higuera buena con la higuera mala. Casi siempre este movimiento enseña que la higuera mala sigue siendo la nación elegida de Dios. Todo lo contrario, ¿eh? El enemigo es muy sutil. El problema con este punto de vista es que es un movimiento para injertar las ramas de los higos buenos en la higuera mala, en lugar de al revés. Esa enseñanza en última instancia lleva a todos los cristianos al judaísmo, en lugar de traer a los judíos a Cristo. El hecho es que la higuera mala nunca, escuche esto, nunca dará fruto, porque esa es la naturaleza de la maldición de Jesús. Mateo 21:19. La única solución es que las ramas individuales sean separadas de la higuera muerta e injertadas en el único árbol que les puede dar vida, Jesucristo, el tronco de la higuera buena. Siempre y cuando la conversión a Cristo es repugnante para un judío, es porque no es un participante del mandato de dominio de Judá, ni es de esa tribu ante los ojos de Dios, como lo probaremos en breve por las Escrituras. La buena higuera era la Iglesia. La buena higuera trató de permanecer en la vieja tierra por un tiempo, pero el conflicto pronto forzó a la mayoría de ellos a huir a otras partes del Imperio Romano para salvar sus vidas. El libro de los Hechos nos cuenta la historia de esta persecución. Aún así, la higuera buena creció rápidamente. Hubo 3.000 convertidos en el día de Pentecostés, Hechos 2:41. Hechos 2:47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. De nuevo en Hechos 4:4 leemos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. De nuevo en Hechos 5:14 leemos: y los que creían en el Señor, multitud de hombres y mujeres, se agregaban constantemente a su número. Hechos 6:7 dice más adelante: y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Cada vez más hombres de Judá fueron convertidos, la buena higuera creció en fuerza, los discípulos tuvieron gran éxito a pesar de que no dudaron en colocar la responsabilidad de la crucifixión de Jesús sobre su propia nación. Los apóstoles no creían que debían pisar suavemente sobre este controvertido tema. Ellos predicaron públicamente y multitudes se arrepintieron y siguieron a Jesucristo. Esas otras multitudes de hombres de Judá que no siguieron a Cristo eran ramas naturales de la higuera, sin embargo fueron separadas, desgajadas del árbol del reino cuyo tronco era Jesucristo, hasta que ellos se arrepintieran y pusieran su fe en Jesús como el Mesías. La buena higuera continuó creciendo y pronto la oposición del templo se hizo tan alarmante que comenzaron a perseguir seriamente a la iglesia. Sí, esta buena higuera era la Iglesia, era la heredera del mandato de dominio dado a Judá, los que estaban unidos con el príncipe de Judá, Jesucristo. No era una iglesia de los gentiles, como a menudo se enseña, era una iglesia de Judá y siempre será una iglesia de Judá. Los buenos higos, porque los creyentes en Cristo somos los verdaderos judíos, y los vencedores somos los verdaderos israelitas, porque somos los Jacobs transformados, y por eso cambiamos el nombre a Israel. Los buenos higos
de la higuera de Judá fueron rápidamente dispersados por la persecución en todas las partes del Imperio Romano, y más allá de él, donde quiera que iban les daban la buena noticia a los que querían escuchar. Ellos alimentaron a todas las naciones con el buen fruto del árbol y también se hicieron muchos conversos entre los no judaítas. A medida que estos nuevos convertidos venían a Cristo, eran injertados como ramas en esa higuera de Judá. Después de un siglo, la iglesia, es decir, la higuera de Judá, comenzó a dar muchos tipos diferentes de fruto de todas las naciones, con cada rama que obtuvo su vida a partir de Jesucristo. De hecho, en breve los higos fueron superados en número por las manzanas, peras y albaricoques de las ramas de otras naciones. Pero a pesar de la gran variedad de ramas y frutos que el árbol estaba dando, todavía era un árbol, una higuera de Judá en su tronco. Nunca fue una iglesia de los gentiles ni una iglesia gentil reemplazando a Judá. Judá simplemente se dividió en dos árboles, bueno y malo, con el buen árbol de Judá convirtiéndose en el heredero del mandato de dominio. Y entonces este árbol bueno de Judá fue abierto para recibir las ramas de todos los demás árboles del mundo. Dios no plantó un nuevo árbol y lo llamó la iglesia de los gentiles. En cambio, Dios tomó su higuera e injertó en ella ramas de manzanas, peras, albaricoques, etc. Estas nuevas ramas, aunque forman parte de la higuera, siguen dando otros frutos. Cuando personas de otra raza son implantadas en esta higuera, no cambian su raza o su genética. Ellos simplemente producen diferentes tipos de frutos. Dios ama la variedad y al final este árbol llevará 12 frutos, como leemos en Apocalipsis 22:2. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida es Jesucristo y se compone de muchas ramas. Los que están en Cristo o son parte de su cuerpo, parte de su cuerpo. Los que rechazaron a Jesús eran en conjunto la higuera corrupta que sólo podía producir higos que eran tan malos que no se podían comer. Esa higuera corrupta perdió su condición jurídica de tribu de Judá cuando rechazaron al Mesías y usurparon su trono, así como Absalón usurpó el trono de su padre David. Aún así, durante los últimos 2000 años, un flujo constante de judíos se han arrepentido y seguido a Jesucristo. Estos han sido injertados de nuevo en la buena higuera y junto con los otros creyentes son coherederos con Cristo del mandato de dominio. No se da el caso, sin embargo, de que los judíos cristianos tengan algún estatus especial con Dios que les permita gobernar por encima de cualquier otro. Los higos no son mejores que las manzanas, solo tienen un sabor diferente. Tampoco son las manzanas mejores que los higos, solo tienen un sabor diferente. Pero para entender esto debemos mirar la ley divina, debemos mirar a la ley divina para ver lo que realmente ocurrió. La ley de la poda de árboles. Deuteronomio 29 nos dice que había ciertas condiciones por las cuales los individuos e incluso las tribus enteras de Israel podían ser cortados o podados del árbol del reino. Deuteronomio 29, 18 al 21 dice: No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy de Yahvé nuestro Dios, para ir y servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: Tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. Yahvé jamás querrá perdonarlo, sino que la ira de Yahvé y su celo arderán contra ese hombre, y toda maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, y Yahvé borrará su nombre de debajo del cielo. Entonces Yahvé lo señalará de entre todas las tribus de Israel según todas las maldiciones del pacto que están escritas en este libro de la ley. La idea de que Dios puede borrar una tribu
Una de las tribus de Israel no es nueva, aquí lo dice en el primer versículo, hombre o mujer o familia o tribu. Ha habido muchos maestros de la Biblia que han sugerido que esa es la razón por, por la que la tribu de Dan, no se menciona en la lista de las tribus selladas en Apocalipsis 7, aunque no creo que esta fuera la razón de la omisión de Dan. Las opiniones demuestran que profesores de la Biblia reconocen la posibilidad de que una tribu o una gran parte de una tribu pudieran ser separadas del reino. De hecho, vamos a demostrar que la higuera que tenía malos higos fue cortada de esta manera y por la razón indicada anteriormente. La otra higuera que llevó buenos higos fue la porción de Judá que aceptó a Jesús como el Mesías y adoptó su actitud de sumisión al yugo romano que Dios había decretado para Judá. La razón dada en Deuteronomio 29:19 es: tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón. En otras palabras, esa persona o familia o tribu pensarán que se reconcilian en paz con Dios, a pesar de que sus corazones siguen siendo rebeldes y obstinados. Esta es una descripción muy precisa de la higuera mala, tanto en los días de Jeremías como en los días de Jesús. Ellos pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios por ser celosos de sus tradiciones y mediante la fiel realización de todos los rituales del templo. Creían que ser rebeldes contra Roma era un acto de obediencia a Dios. Ellos no entendían las leyes del cautiverio o las leyes de tribulación. Jesús las entendía y así actuó como un amigo de los romanos y nunca cuestionó su autoridad o derecho para gobernar sobre Judea al amparo de Dios. Las leyes del sacrificio. Los sacerdotes eran los más orgullosos de su conocimiento de las leyes de sacrificios. Sabían todos los detalles acerca de sacrificar ovejas y bueyes o cabritos o lo que fuera, o palomas, ¿verdad? Pero no sabían del autor de las leyes de sacrificios. Por eso violaron estas leyes de la peor manera posible en este último sacrificio del Cordero de Dios. Levítico 17, del 3 al 5 dice: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda a Yahvé delante del tabernáculo de Yahvé, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. Esto es para que los hijos de Israel traigan los sacrificios que sacrificaban en campo abierto a Yahvé, a la puerta de la tienda de reunión, al sacerdote, y los sacrifiquen como sacrificios de las ofrendas de paz a Yahvé. Jesús era el Cordero Pascual de Dios que fue sacrificado por el pecado del mundo. Él fue crucificado fuera del campamento, Levítico 17:3 y Hebreos 13:13, a fin de que él también cumpliera la ley de la vaca roja. Números 19:3. Los sacerdotes llevaron a Jesús a la cima, cráneo o cabeza del Monte de los Olivos, donde David había hecho su sacrificio, segundo de Samuel 15 del 30 al 32. Incluso lo crucificaron justo el día de la Pascua y murió en la precisa hora correcta del día, la hora novena, como la ley especificaba, Éxodo 12:6. Hasta el momento los sacerdotes siguieron precisamente las formas que de la ley la ley ordena, sobre un D aquí. Siguieron precisamente las formas que la ley ordena, pero los sacerdotes no aplicaron la sangre de ese sacrificio en la forma legalmente prescrita. En la medida en que Jesús era el Cordero de la Pascua, no pudieron aplicar su sangre a los dinteles, es decir, sus frentes, y postes de la puerta, es decir, sus orejas. La sangre a los dinteles y postes de la puerta de sus casas, entre comillas. Por lo tanto, Dios no vio la sangre y no pasó sobre ellos, es decir, no los pasó de largo. Éxodo 12:13. Ellos no fueron justificados por la fe en la sangre del Cordero. En segundo lugar, no se roció su sangre sobre el altar de su corazón, porque ellos no tenían fe en su sangre. Para estas personas se aplica la sentencia de la ley como está escrita en Levítico 17:4.
Él ha derramado sangre y ese hombre será cortado de entre su pueblo. En otras palabras, que el hombre será podado de la higuera de Judá porque ha perdido su estatus legal como miembro de la tribu. Levítico 17:6 dice: y el sacerdote rociará la sangre sobre el altar de Yahvé a la puerta de la tienda de reunión y quemará la grasa como aroma agradable a Yahvé. Así como nuestros cuerpos son el templo de Dios, también nuestro corazón es el altar del Señor. Y así Hebreos 10:22 explica esto diciendo: acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, el corazón y el cuerpo. Era necesario en el plan de Dios que fuera crucificado Jesucristo y que Él muriera como un sacrificio por el pecado de una vez por todas. Sin embargo, tanto el pueblo como los sacerdotes tenían que hacer algo con la sangre de todos los sacrificios. En el caso de Jesús estaban obligados a rociar su sangre, en sentido figurado, en los altares de sus corazones para su justificación. Esto no lo hicieron, a excepción de aquellos sacerdotes que lo aceptaron como el Mesías y llegaron a verlo como el gran sacrificio por el pecado. Los que sí lo aceptaron permanecieron en la higuera del reino que lleva buen fruto para Dios. ¿Quién es judío según Dios? La Iglesia y Judá son la misma entidad. La Iglesia es el cuerpo de los llamados afuera, de las personas llamadas a salir de la higuera mala del judaísmo para ser injertadas en la buena higuera de Jesucristo. Aunque haya gentiles no judaítas que han sido injertados en esta iglesia, Judá, la iglesia misma es la legítima tribu de Judá. El apóstol Pablo deja esto muy claro en Romanos 2, del 28 al 29, porque no es judío el que lo es exteriormente. En griego es la palabra emphaneros, lo que es manifiesto o lo que es aparente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, griego kruptos, oculto, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, el que Dios alaba es el que tiene la circuncisión del corazón. Aquí está porque Judá es alabanza, ¿verdad? Aquí está la definición, ese es Judá, alabanza, que viene de Dios y no del hombre. Aquí está la definición de Pablo de un judío, y él lo define tanto negativa como positivamente. Él nos dice que hay dos grupos de personas, cada uno reclamando ser judío o judaíta. Los higos malos eran judíos aparentes en la versión concordante, aunque ellos eran reconocidos por los hombres como judíos. Los higos buenos eran los verdaderos judíos, aunque su identidad estaba oculta o no tan bien conocida por el público en general. Los judíos aparentes fueron los que siguieron al judaísmo de la época. Los judíos ocultos fueron aquellos cuyos corazones estaban bien con Dios. Los judíos aparentes reivindicaban su condición tribal y su condición de pacto con Dios por medio de la circuncisión física. Los judíos ocultos reivindicaban su estatus tribal y su estatus de pacto con Dios por medio de la circuncisión del corazón. En otras palabras, solo porque los judíos incrédulos fueron capaces de mantener el nombre de Judá, por lo general en su forma abreviada judío, eso no quiere decir que en realidad fueran judíos en absoluto, aunque han conservado el nombre de judíos, de la tribu de Judá. Desde la perspectiva de los cristianos, incluyendo a Pablo, los judíos incrédulos habían sido cortados de entre su pueblo y ya no tenían derecho ante Dios para llamarse a sí mismos judíos. Solo los hombres de Judá que aceptaron al mediador del nuevo pacto, el rey de Judá, el depositario del nombre tribal, podían pretender legalmente ser hombres de Judá, es decir, judaítas o judíos. El nombre tribal residía en el príncipe de la tribu. Si un miembro de una tribu decidía
ir a otra parte del mundo y establecer su propia tribu o nación, legalmente no podía presumir de ser el representante legítimo de la tribu de donde salió. Del mismo modo, si un hombre, digamos, de la tribu de Judá fuera cortado de entre su pueblo o exiliado por alguna violación grave de la ley, no podía presumir de ser el representante legítimo de la tribu de Judá. Aún así, Jesús era el rey de la tribu, no solo por derecho de linaje, sino también por derecho de sus acciones, y así el nombre tribal se fue con Jesús y los que le siguieron. No se quedó con los que se levantaron contra él y lo mataron con el fin de apoderarse de su herencia, ni los que en la actualidad son judíos en el Estado de Israel de raza y se llaman judíos, pero que en realidad no son judíos, según, por lo menos legalmente a los ojos de Dios. Fue la mayoría del pueblo, dirigida por los jefes de los sacerdotes, la que estuvo en la revuelta y la que perdió su estatus en la tribu de Judá. Pero debido a que habían usurpado el trono, fueron capaces de convencer al mundo de que seguían siendo los verdaderos judíos, entre comillas. Y así, el nombre de judío no ha dejado de ser aplicado a los ojos de los hombres, a la higuera mala que rechazó al rey de Judá y usurpó el trono y el nombre de Judá. Pero eso no quiere decir que aunque los hombres les digan que son los judíos, a efectos legales ante Dios lo sean. Para el final del primer siglo, Juan dice en Apocalipsis 2:9: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Ahí lo tienen, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Estos días de atrás hemos grabado algún vídeo haciendo mención a Stulin, Daniel Stulin, el que escribió lo del Club Bilderberg y demás, que fue el primero, que es muy enterado y es un hombre muy culto, muy amigo de César Vidal Manzanares. Por otra parte, decía en su vídeo con Vilarroya que hoy en día el Estado de Israel es el centro del satanismo mundial. Él repite esta idea en Apocalipsis 3:9 diciendo: he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Es extraño, esto va en negrita y subrayado, así que atención, es extraño que en las últimas décadas el judaísmo mesiánico ha promovido la idea de que los verdaderos judíos, seguidores de Jesús, el rey de Judá, deben ser injertados a la higuera muerta que Dios cortó hace casi 2000 años por su iniquidad. El error básico del judaísmo mesiánico es que quieren sustituir los higos buenos por los higos malos. Esta es su marca de la teología de reemplazo. Llaman a los higos malos pueblo elegido de Dios y luego tratan de identificarse con sus prácticas religiosas como estratagema para inducir a algunos de ellos a aceptar a Cristo. Eso es como beber con los borrachos con el fin de inducirlos a dejar de beber. Los apóstoles se han de haber removido en sus tumbas porque ellos nunca intentaron conseguir que los cristianos volvieran a la vieja marca del judaísmo. De hecho, el apóstol Pablo escribió evangelios enteros que refutan esa idea. No hay vida en la religión del judaísmo, ya que ha rechazado y sigue rechazando al único en quien está la vida, Jesús. Uno no puede obligar a la gente a cristianizarse convirtiéndose al judaísmo. Tratar de traer al judaísmo de vuelta a la vida llenando sus filas de cristianos es una falacia de primer orden. El libro de Hebreos fue escrito para demostrar que, como cristianos, tenemos algo mejor de lo que el judaísmo tiene para ofrecer. Tenemos un mejor pacto, un mejor sacerdocio, un mejor templo y mejores sacrificios. Por lo tanto, volver a las viejas tradiciones rabínicas del judaísmo, con lo que se invalida la ley de Dios, es una apostasía para la que no hay excusa. Como ya hemos demostrado, la gloria de Dios salió primero de Silo y más tarde de Jerusalén.
En el día de Pentecostés, en Hechos 2, la gloria de Dios se posó sobre el nuevo templo en la Nueva Jerusalén. Que los sionistas judíos tengan éxito o no en su plan para construir el tercer templo en Jerusalén no hace ninguna diferencia. La gloria de Dios ya estuvo allí y salió. Y Cabot ya se ha escrito sobre ese lugar. Él ya lo ha abandonado como hizo Asilo, Jeremías 7:14, y por lo tanto Asilo nunca regresó y a Jerusalén nunca va a regresar. Por otra parte, a la Jerusalén vieja, claro, porque se ha ido a la Jerusalén nueva. Por otra parte, la gloria de Dios se ha movido a un mejor templo hecho de piedras vivas y edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Él no tiene intención de moverse de nuevo a los edificios de madera y piedra, no importa cuán grande pueda ser su arquitectura o cuán grande o cuán artística o cuán bella. La iglesia primitiva. Los líderes del Templo de Jerusalén comenzaron a perseguir a los creyentes cristianos muy pronto después que crucificaron a Jesús. En Hechos 4, 1 al 3 leemos acerca de los comienzos de la persecución después de que Pedro y Juan habían sanado al cojo en la misma puerta del templo. Leemos: y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, estando enormemente perturbados de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Al día siguiente Pedro dio testimonio ante el sumo sacerdote que el hombre había sido sanado por el poder de Cristo resucitado. Sacerdote, falta un de que el hombre había sido sanado por el poder de Cristo resucitado. Su testimonio es la base del testimonio de un cristiano ante todos los judíos, incluso hoy en día. Leemos en Hechos 4, del 8 al 12, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Hemos puesto en mayúsculas piedra desechada, los constructores, y que ha venido a ser la piedra angular. Repito, este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pocas personas cuestionaron las palabras de Pedro hasta hace poco. Entonces, en nombre de tener mejores relaciones con el judaísmo, diversos líderes cristianos comenzaron a culpar a los romanos por la crucifixión, negando las escrituras, que dicen que el sacrificio tenía que ser hecho por los sacerdotes levitas con el fin de ser aceptable a Jesús. Por lo tanto, si los romanos fueron los que mataron, hay un sacrificio digamos falso, ¿no? Porque solo los sacerdotes podían hacerlo. Luego, más recientemente, diversos líderes cristianos comenzaron a pensar que los judíos se salvan realmente sin necesidad de la fe en Jesucristo. Yo mismo vi por primera vez este punto de vista por escrito en la columna Mi respuesta de Billy Graham en la década de 1960, aunque dudo que esto fuera escrito por el propio señor Graham. Estaba demasiado lejos del carácter de él para haberlo escrito personalmente. El artículo decía que los gentiles son salvos por la gracia mediante la fe en Cristo, mientras que los judíos son salvos por la ley. Pero si ese fuera el caso, entonces ningún judío nunca podría ser salvo, porque no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Ni un solo judío nunca ha sido perfecto ante la ley en toda su vida, a menos que tal vez muriera muy temprano. Yo nunca haría de la salvación una causa tan desesperada para un judío.
Una cosa tan imposible o desesperada. En cualquier caso, cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos judíos en todas las partes que están siendo salvados por la fe en Jesucristo. Me gustaría pedir a estos otros de los llamados maestros de la Biblia que me digan la fecha en que este requisito para la salvación cambió. Solo para que conste, permítanme decir que creo que lo que dijo Pedro sigue siendo cierto. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ni Pablo, que dijo que era irreprensible en cuanto a la ley, en cuanto a raza, en cuanto a todos los requisitos del judaísmo, es el que lo dice, el que lo afirma, que nadie puede ser salvo, sino más que creyendo en Jesucristo. Él mismo tuvo que creer en Jesucristo y abandonar el judaísmo. La reacción de los líderes judíos a la declaración de Pedro estableció el patrón para el judaísmo que se ha seguido hasta nuestros días. Lo encontramos en Hechos 4, del 14 al 18. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no tenían nada que decir en respuesta. Pero cuando ellos ordenaron que saliesen del consejo, comenzaron a hablar con los otros, diciendo: ¿qué les parece hacer con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente para todos los habitantes de Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no pueda extenderse más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a nadie en este nombre. Y cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Hipócritas, ni ante las evidencias torcían su brazo, ¿verdad? En otras palabras, eran plenamente conscientes del milagro de la curación que había tenido lugar enfrente del templo. Eso era innegable, pero no querían creer que Jesús era el Mesías, por lo que recurrieron al control de daños, entre comillas. Estos mismos líderes también fueron plenamente conscientes de que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, pero no querían seguirlo de todos modos, prefirieron una mentira. Mateo 28, del 11 al 15 dice: y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta ahora. Se llama predicar la moral en ropas menores. Los líderes religiosos sobornando y mintiendo y haciendo esas cosas para salirse con sus fines espurios. Por lo tanto, no es de extrañar que los dirigentes del pueblo siguieran rechazando a Jesucristo a pesar de que un cojo había sido sanado por su poder a las puertas del templo. Su reacción a esta buena acción fue ordenar a los discípulos que dejaran de enseñar en el nombre de Jesús. Ellos se negaron a detenerse y muchos enfermos fueron sanados. Hechos 5, del 15 al 16. El sumo sacerdote entonces, lleno de celos, puso a los apóstoles en la cárcel, Hechos 5, 18, pero el ángel los liberó y los apóstoles continuaron predicando valientemente. Realmente empezaron a alarmarse cuando se encontraron con que no podían incluso mantener a los apóstoles en la cárcel, porque los ángeles los liberaban. Es decir, ¿quién era Dios para ir en contra de sus decisiones ilegales? Decían ellos, ¿no? Con su forma de actuar. Así que arrestaron a los apóstoles de nuevo. Entonces Pedro les dijo en términos inequívocos el problema y la solución a ese problema. Hechos 5, del 30 al 32 dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. Él es el que Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le persuaden. Otras traducciones dicen a los que le obedecen, ¿no? Pero persuaden, es decir, aquellos de que Dios ve que realmente están dispuestos a recibir el Espíritu Santo porque están dispuestos a obedecerle. Esto los puso muy enojados,
y habrían intentado matar a los apóstoles, si no fuera porque Gamaliel les aconsejó en contra de ello. Aún así, Hechos 5:40 dice: y tomaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, y después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. En Hechos 6 y 7, el conflicto se identificó con la lapidación, en Hechos 6 y 7, el conflicto se intensificó con la lapidación de Esteban. Esto marcó el día del estallido formal de la persecución en contra de la Compañía Cristiana de los Higos Buenos. Leemos en Hechos 8, del 1 al 5, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte, la de Esteban. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles, puntos suspensivos. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pronto la mayoría fueron expulsados de la tierra de Judea y a otras partes del Imperio Romano. De esta manera se cumplió la descripción de Jeremías de la canasta de higos buenos, que eran las personas que se sometían a Dios y que fueron en cautiverio originalmente a Babilonia, pero ahora al Imperio Romano. Esta es la historia de la iglesia primitiva. Era una iglesia de higos buenos, no de higos malos. Los higos malos estaban celosos de los higos buenos y se negaron a creer que Jesús era el Mesías, a pesar de que grandes señales y milagros se hicieron entre ellos. Sin embargo, a los ojos de Dios, los creyentes llevaban el mandato de dominio de Judá, no los que lo rechazaron. Ellos eran los verdaderos judíos porque llevaron el nombre de la tribu de Judá y su llamado. Los higos buenos no consideraron que nadie, judío o no, estuviera en alianza salvífica con Dios sin Jesucristo o aparte de Jesucristo. Ellos predicaron valientemente el arrepentimiento, diciendo al pueblo que tenían que arrepentirse del rechazo y la crucifixión del Mesías con el fin de ser salvos. Ese mensaje no ha cambiado, aunque los teólogos modernos así lo digan. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios, aunque las tradiciones de los hombres la contradigan. Además, dieron a entender claramente que el conflicto no comenzó con Jesús persiguiendo a los higos malos. Comenzó con los higos malos persiguiendo y crucificando a Jesús. Después del día de Pentecostés, el conflicto no comenzó con los cristianos persiguiendo a los judíos, se inició con los jefes de los sacerdotes del templo persiguiendo a los cristianos. Fue solo más tarde cuando los cristianos perdieron el brillo de Pentecostés, que los cristianos de ánimo carnal comenzaron a luchar y a perseguir a los judíos. Se equivocaron al hacer esto. Los cristianos deben tener un estándar más alto que ese, aunque se podría esperar que los líderes judíos se ofendieran rápido, Hechos 5:33, por el llamado al arrepentimiento, y podríamos esperar que reaccionaran con ira. No deberíamos ver esta misma carnalidad manifestarse en aquellos que dicen seguir el ejemplo de Jesús. Los cristianos también tienen que arrepentirse mucho por eso. Bien, mis queridos hermanos y amigos, aquí lo dejamos por hoy. Mañana o pasado, Dios mediante, si el Señor nos lo permite, abordaremos el capítulo 8, la Nueva Jerusalén, que es la que vale, no la vieja, la Nueva Jerusalén. La vieja Jerusalén está destinada, como saben ustedes, a ser destruida según las profecías de Isaías y Jeremías. Está muy claro. Entonces, no se olviden de acompañarme el próximo día. Gracias por hacerlo hoy, para que puedan enterarse de esto con mucha claridad. Nada, los dejo en las manos del Señor, los bendigo en su nombre y les emplazo para el próximo día. Hasta entonces, pásenlo bien.